Prendemos el fósforo y empieza a correr la mecha porque está Misión Imposible. Si vamos a hablar de seriales de televisión que son spin-offs de la época de Bond, hay una que es mi favorita, es esta. Impossible Mission Force, Misión Imposible, con esa intro magnífica de Lalo Schifrin. Y vamos a hablar de los parecidos y de los diferendos que tenía con Bond. Para empezar, esta es una película de equipo, no de un héroe solitario. Por eso es que las actuales películas de Misión Imposible de Tom Cruise no me gustan, porque no respetan la esencia del libreto, que era un equipo que, coadyuvando con sus diversas virtudes y conocimientos, lograban una misión que era imposible. Para los que no lo saben, la idea primaria era pensar que se iba a recurrir no a agentes, sino a ciudadanos comunes que tuvieran determinado conocimiento y fueran reclutados solo para esa misión. Terminamos en otra cosa. ¿Con qué terminamos? Con un señor Briggs que prendía un grabador, todo un tema para la época, no había cassettes, era un grabador de cinta, donde una voz le daba la bienvenida y le explicaba sucintamente cuál iba a ser la misión. Y algo que fue icónico es que esa grabación se autodestruiría en 60 segundos. ¿Saben cómo hacían el humo que salía del grabador? Con un tubito de plástico y un funcionario de la producción que fumaba y largaba el humo del cigarrillo por el tubito de plástico y que se expandía. Stephen Hill fue el primer líder de Misión Imposible. Duró poco. ¿Saben por qué? Porque Stephen Hill era judío ortodoxo y se negaba, por sus creencias, a trabajar los sábados. Era imposible llevar a cabo con éxito económico grabaciones con ese hándicap. Así fue que se retiró Stephen Hill, se fue el señor Briggs y apareció quien quedaría para siempre, Peter Graves. Peter Graves, al cual ya habíamos visto en una vieja serial que se llamaba Furia, que ustedes no conocen porque no habían nacido. Peter Graves es el jefe de un comando que combina ¿qué cosas? Combina, primero, un experto en electrónica, una electrónica que está recién asomándose en el mundo, que es Barney, Greg Morris. Un experto en disfraces, que es Martin Landau. Martin Landau, en su rol de Rolling Hand, es un experto en disfrazarse, asumir otras personalidades e impostar la voz, hasta el límite de lo creíble. Pero fue Misión Imposible la que impuso algo que después muchas películas recogieron, que fue el uso de máscara de látex para personificar a alguien y suplantarlo. Y Martin Landau siempre cuenta que cuando tenía que quitarse la máscara, se le ocurrió que en lugar de quitársela así, se la iba a quitar así. Y ese gesto permanece hasta hoy en las de Tom Cruise. También teníamos a la Fuerza Bruta, que era Peter Lupus, un ex levantador de pesas, campeón, que lo que ponía era la fuerza en la misión. Era el que tenía que levantar los pesos pesados, abrir las puertas, hacerse pasar por un guardia de seguridad. Y teníamos una mujer, la primera mujer de Misión Imposible, Cinnamon,
era la actriz Barbara Bain. Barbara Bain era la esposa de Martin Landau y compuso un personaje exquisito, porque fue toda una transgresión. No se trataba de una espía al estilo de película de Bond, de mujer muy bonita que seduce. Era una mujer bonita, sí, pero muy inteligente. Y lo que hacía era colaborar como actriz, asumiendo diversos roles, en las tramas que Peter Graves imaginaba para resolver un caso que era imposible. La serial fue todo un éxito. Para ahorrar dinero, las escenas que tenían que ver con tecnología, de desatornillar y atornillar cosas, de sacar cablecitos y ponerlos, para diversas series, episodios, se filmaban todas juntas. De hecho, los actores no sabían qué era lo que estaban haciendo. Cuando Greg Morris estaba sacando un tornillito así, no sabía ni para qué película iba a ser. Pero de esa manera economizaban. Les podría dar mucha data interesante de Misión Imposible. Como que, si se fijan, el grabador corre a una velocidad que no es real. No corren a esa velocidad los grabadores. Pero si lo ponían a la velocidad real, nos dormíamos. Era muy despacito. Entonces lo que hicieron era rebobinarlo y pasarlo a la inversa. Pero esa postura de Graves en un sillón, a veces con un tablero de ajedrez, abriendo una carpeta porque no teníamos electrónica tan avanzada, donde sacaba fotos, miraba y seleccionaba uno y la tiraba arriba de la mesa, que coincidentemente eran siempre nuestros agentes conocidos, y pergeñaba un plan donde la violencia era casi inexistente. Lo que había era una imaginación maravillosa. Un capítulo donde un hombre iba a hacer detonar una bomba y no sabían dónde estaba la bomba, que lo que hicieron fue atropellarlo suavemente con un auto, dejarlo inconsciente, llevarlo a lo que parecía un hospital, que era todo un estudio cerrado, y hacerle creer que habían pasado 5 años y que se estaba despertando de un coma. Desde lo que veía en televisión, hasta lo que oía, hasta lo que comentaban los médicos entre sí, todo lo llevaba a eso. Y no tenía entonces problemas en comentar el gran triunfo que había sido su bomba. La bomba que todavía no había explotado. Faltaba poco para que explotara. Y la gente de Misión Imposible se ingenió para sacarle la información. No con tortura, no con acciones arriesgadas tirándose de helicópteros, sino con inteligencia. Barney, Greg Morris, era un experto en todo lo que hacía gadgets. Yo recuerdo que hasta el día de hoy le envidio porque nunca vi que se le trancara un tornillo. Siempre hacía así y los tornillos salían perfectos. Y adelantaron un poquito porque tenían micrófonos que todavía en aquel entonces no existían, miniaturizados, pero ellos los daban como válidos, o aparatos para descifrar las combinaciones de las cajas fuertes, o para proyectar hologramas, pero todo bastante creíble, pero sobre todo fundamentado en un argumento sólido y muy imaginativo, generalmente transcurriendo en países extranjeros. Y algo que pocos saben, habían inventado un idioma para no tener problema con ningún país. O sea, los carteles que veíamos que decían alto, pare, siga, puente cerrado, no están ni en alemán, ni en esloveno, ni en checoslovaco. No, es un idioma que inventaron para la serial, para evitarse cualquier problema de implicancia de algún país que se sintiera aludido. La música de Lalo Schifrin es impresionante. Piensen que en el día de hoy las películas de Cruise de Misión Imposible siguen utilizando la misma banda musical y está
igualita de ayornado. El recurso de las máscaras de látex ha sido espectacular. Hoy lo siguen usando. ¿Puede hacerse una máscara de látex que sea tan perfecta? No. Aún hoy en el 2025 no. Los Ghostbusters trataron de... Los Mythbusters, perdón. Los destructores de mitos trataron de hacerlo y lo más que consiguieron fue una máscara donde una persona a 10 metros lucía como la que uno quiere que luzca. Pero en el frente a frente no. Mucho menos como se da en Misión Imposible, donde hablan, hacen gestos, se sonríen. No puede ser, por más prótesis avanzadas y sofisticadas que se usen. Pero es una licencia que le tenemos que otorgar. Lo importante es lo ingenioso de la solución que tenían para extraer una persona, saber dónde había una bomba, hacer derrocar a un dictador. Una cosa espectacular. En un momento, Barbara Bain y Martin Landau abandonan la serial por problemas financieros económicos de caché. Querían que les pagaran más. En su lugar viene Leonard Nimoy, el señor Spock. Y en el lugar de Barbara Bain viene Linda Day George, que no está mal, pero que no es Barbara Bain. Y yo creo que ya en los últimos capítulos de esa época del blanco y negro de Misión Imposible de Peter Graves, empieza a decaer la calidad. Luego hubo un reboot ya a color, siempre con Graves, pero ya por ejemplo no estaba Greg Morris. Actuaba su hijo, que hacía de hijo de Greg Morris. Actuaba Peter Lupus, que Botox mediante el tiempo no pasó para él. Y en la parte de Martin Landau o de Nimoy hubo diversos actores, les quedó grande el sobre todo. Pero quedémonos con la primera Misión Imposible, con aquella de que en 60 segundos se autodestruiría un mensaje que podía el cabecilla de esa organización aceptar o rechazar, pero que si lo aceptaba y alguno de sus hombres era apresado o muerto, el gobierno negará todo conocimiento de sus actos. Algo que solamente con el trasfondo de un Bond que había inaugurado toda una época de espionaje pudo tener el éxito que tuvo. Algo más para agradecerle a Bond y una serial que por lo menos para mí es admirable. ¿Qué les pareció? A mí es el día de hoy y les confieso que la sigo mirando en YouTube. Y si bien hay cosas que han quedado absolutamente de modez, el ingenio es asombroso. Espero sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece? ¿O les gusta más la Misión Imposible de ahora con un Cruise que parece un Rambo moderno, que se tira de helicópteros y cuelga de cuerdas y demás? A mí no. Pero están en su derecho de decir que sí. Entre tanto, en lo que sí estamos de acuerdo todos es que Bond hay uno solo, 007, mis amigos, nunca muere.